Finalizado ya el mercado de fichajes, ahora sí, de verdad, comienza la temporada 21-22 y este es el Barça de Koeman versión 2.0. Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. El Barça de Koeman, la segunda temporada ya se ha perfilado, se ha terminado de perfilar la plantilla con sorpresas y para eso estamos aquí en el Estadio Johan para comentar un poco cómo ven al Barcelona dos grandes analistas de la actualidad culé, como son Jordi Bacardit, al que ya saludo. Muy buenas, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Rafa? Encantado de aparecer por aquí por primera vez. Y, por supuesto, también Albert Morén, que nos acompaña hoy. Muy buenas, Albert. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal los dos? Pues encantado también de participar en esta charla. Bueno, al final, el verano del Barça, para empezar ya desde el principio a machete, como se suele decir por aquí, ha ido muy fuerte. Ha habido noticias muy bestias, alguna inesperada, hasta el último día de mercado, digamos que no se terminó de configurar la plantilla y ha sido, bueno, el último día de mercado habrá cambiado muchas guías del Fútbol Club Barcelona. A bote pronto, Jordi primero, Albert, ¿qué destacaríais más allá de la venta de Messi? ¿Qué os parece? ¿Cómo definiríais el Barça, este verano del Barça? Bueno, yo creo que es un verano acorde a la situación del club. O sea, creo que sin contextualizar de dónde viene el club y sin entender los últimos 4 o 5, las últimas gestiones, no pueden entenderse los últimos meses. Quiero decir, la gestión tanto de Laporta, aunque luego evidentemente estará tomando sus propias decisiones, tanto él como la junta directiva, está puramente condicionada del legado que se han encontrado y de lo que ellos piensan que tendrán que hacer, ya no tanto para el corto plazo en todos los sentidos, sino también para el medio y para el largo plazo. Y cuando hablo no solo para el corto plazo, me refiero también no solo al corto plazo deportivo. O sea, es que es prioritario el corto plazo económico a estas alturas. Entonces, por ejemplo, la operación de Messi, todos han sabido el porqué no, de la no inscripción, pero es que la de Griezmann ayer por la noche es todavía más evidente. Entonces, bueno, creo que sacar valoraciones deportivas se puede hacer, pero estará siempre condicionado por el pasado más cercano. O sea, al final, Albert, es un poco a ver cómo negocias todo lo que tienes que negociar sabiendo que no tienes mucho dinero en el bolsillo, que estás un poco bastante atado de pies y manos con tus contratos. Muy difícil, ¿no? No es fácil casi nunca ir al mercado de fichaje, pero en esta ocasión era mucho más complicado. Sí, ha sido un verano totalmente condicionado por la situación económica. Tengo la impresión también que un mercado donde el Barça se había puesto muy pocas líneas rojas, probablemente por lo que le deparaba la situación económica y que podía permitirse poco margen de maniobra allí, y muchas operaciones seguramente que a nivel deportivo, con otra perspectiva, pues no se habrían tomado, pero que si puedes hacer buenas operaciones, pues las tienes que hacer, pero a veces hay situaciones en las que te tienes que conformar con hacer operaciones seguramente malas o peor de lo que tú esperarías, pero que tu situación no te permite tampoco tirar por otra línea. Bueno, pues vamos a meternos un poco en la cabeza o viendo lo que ha sido Koeman este año, porque es verdad que llegó en agosto de 2020 y bueno, con la temporada post-COVID fue un caos la pretemporada, sin apenas margen para preparar ni para intentar desarrollar desde tu primer día lo que quieres hacer. Esta vez sí que ha tenido pretemporada, es verdad, condicionada obviamente por las bajas, pero vamos a meternos un poco en la cabeza de Ronald. El equipo, para empezar, más o menos quedaría de esta manera, lo vamos a ver todos ahora juntos. Yo esto lo he hecho y obviamente las posiciones pueden cambiar un montón, pero habría 3 porteros contando con que Peña está en el primer equipo, aunque tenga ficha del B o dorsal del B. Luego hay 5 centrales con la posibilidad de incluir a Mingueza.
Hay dos laterales derechos con Sergi Roberto también. A Valde, si le quieres meter en el primer equipo, pero a lo mejor el suplente de Jordi Alba es Dest. En el medio campo, salvo que se vaya Pjanic al mercado ruso, turco o de los Emiratos o demás, sería más o menos así. Luego podría cambiar a Sergi Roberto de posición, Frenkie de Jong, etcétera, etcétera. O sea, digamos que estos son los nombres que hay y no están repetidos. Pero obviamente esto es papel mojado y además lo he hecho yo. O sea, no lo ha hecho Ronald ni lo tienen en la pizarra de su despacho. Para vosotros, vamos a empezar por el principio. ¿Con qué sistema? Ha empezado con el 1-4-3-3. Vemos que Busquets inicia casi siempre en línea de centrales y que los laterales toman mucho vuelo, etcétera, etcétera. ¿Con qué sistema creéis que Koeman va a apostar durante la mayor parte de la temporada? Contando con Luuk de Jong y sin Griezmann y demás. Jordi, por ejemplo. A ver, yo por el que va a optar más no lo sé, pero creo que la plantilla queda muy coherente el volver a línea de 3 centrales, 2 carrileros, 3 medios, 2 puntas. Creo que es que, por ejemplo, en el 11 que pones ahora, el extremo derecho, la primera opción es Demir. La primera opción es Demir, que es un chaval del 2003 que hace 3 meses estaba en el Austria de Viena. La segunda opción es Dembélé, que ahora mismo está lesionado. Y Dembélé al final no es un jugador que te pueda dar certezas aún y estando disponible. Ya no solo certezas desde el aspecto físico, sino también meramente futbolístico. Y luego Collado no parece, Ronald, contar demasiado con él. Entonces a mí, por ejemplo... Lo pongo entre claro, preguntas porque intuyo... A Pjanic también lo debería poner puesto, pero vaya. De hecho, si algún día se tuviese que jugar contra arriba o presionar contra arriba, por así decirlo, no me extrañaría que Sergi Roberto cerrase por derecha, como ya hizo alguna vez con Valverde hace un par de años. Entonces, a mí, por ejemplo, no digo que vaya a suceder, pero no me extrañaría para nada que fuese una variante que Koeman vaya a tomar durante la temporada. Y creo que la pareja de Memphis con Ansu es súper complementaria. Me parecía muy complementaria antes de que Griezmann se fuese, porque la jugada madre de Ansu liga muy bien con la jugada madre de Memphis, que Ansu se tira un poquito a izquierda y con su diagonal busca un apoyo, y a Memphis le gusta pivotear, tocar de cara, girarse, y Ansu o bien venir a buscarla o bien acompañar la ruptura. Son 2 jugadores que en circuitos de pases cortos, en espacios reducidos, se entienden bastante bien y tienen facultades técnicas para ello. Y como digo, ya te digo, la movilidad, la inteligencia de Ansu, que es top, se puede complementar muy bien con Memphis. Ya me parecía una sociedad sobre la que el Barça podía trabajar incluso con Messi en plantilla. ¿Sabes? Es una alternativa a no depender tanto de Messi en los metros finales. Y ahora sin Messi, encima sin Griezmann, todavía me parece, realmente me parece que como vuelva Ansu va a marcar mucho el techo del equipo. Esto para empezar. Si Ansu vuelve bien, otra cosa es la que no lo haga, porque si no lo hace, el Barça arriba se queda muy cojo. Entonces ya te digo, aunque... No será por piezas, Jordi, por al final... No, claro. Bueno, pero por piezas quizá no tanto, pero quizás sí por complementariedad, porque es que al final... sí, un Luuk de Jong y un Braithwaite, pues por así decirlo, pueden ser complementarios, porque uno te puede romper el espacio, el otro bajarte en largo, etcétera. Pero bueno, hay complementariedades y complementariedades. Entonces, claro, esa relación me parece bastante natural y por detrás creo que el equipo tiene mimbres para salir con 3 o tener 3 defensas nominales, tanto Lenglet como Eric García, como Piqué, como Araujo, como incluso Frenkie, si puede jugar de libero como alguna vez la temporada pasada. En medio campo, los 3 titulares, se puede añadir Nico, se puede añadir Gavi, se puede añadir Sergi Roberto, aunque yo creo que para el equipo sería, si se juega con línea de 3 y 2 alas, Dest en algunos contextos le beneficia más que Sergi Roberto, aunque Dest es un tema aparte, porque aquí sí me da un poco de tiempo luego, me gustaría pararme. Pero, porque por ejemplo, en línea de 4, como viene jugando el equipo ahora, mi opinión es que al equipo le vendría mejor volver con Sergi Roberto de lateral, por bastantes cosas, perdón. Pero ya te digo, no me extrañaría el dibujo que te menciono. El otro día Koeman contra el Getafe en los últimos 15-20 minutos terminó con una especie de 4-2-2-2, aunque también condicionado porque Braithwaite se lesiona, entonces tiene que entrar Nico y Gavi.
4-2-2 no lo termino de ver, pero no me extrañaría también en algún día Frenkie Busquets abajo, Pedri en un cuadrado, en otro cuadrado, pues es Roberto, por ejemplo. Un poco la idea de los 3 centrales o no, Albert. No sé si tú... Es que más o menos todo el barcelonista, cualquier barcelonista que un poco mire esto, bueno, entre los déficits o lo que les exige a los laterales, los problemas que pueden venir en los días en los que las transiciones sean más dañinas, al final, bueno, pues un entrenador busca atacar bien, pero también defender bien, ¿no? Y si jugar con 2 centrales te va a exigir que tu mediocentro o que tus centrocampistas en momento de pérdida y no estén bien colocados, además con este juego del Barça tan dinámico, tan vertical en muchas ocasiones, sin un poco de pozo, acaba convirtiéndose en un ir y venir si el equipo no está fino en esa circulación. Al final, volver a los 3 centrales parece lo más sensato si tu idea es la de Ronald Koeman. A mí me parece que es probable, bueno, lo estamos viendo, que la idea inicial yo creo que lo que intentará tener recorrido es el 4-3-3, que de hecho es lo que se está insistiendo ahora. Lo que pasa, que es lo que decimos, la plantilla del Barça está muy condicionada, tiene muchos interrogantes. La delantera es la línea ahora mismo más en el aire. Pues Memphis es evidentemente un puntal, pero a partir de ahí todos son incógnitas. Yo creo que si Koeman puede tener en buen estado a Ansu y a Dembélé, es probable que el 4-3-3 lo alargue y que le funcione. A mí me parece que el cambio a la línea de 5 de la temporada pasada tiene mucho que ver, por un lado, con poder presionar arriba de manera más eficaz. En principio, una de las poquísimas cosas buenas que puede tener la salida de Leo Messi es que eso el Barça lo pueda hacer de manera más sostenida, sin necesitar que esa presión por banda derecha la haga un carrilero, por decirlo así. En ese sentido, si tú tienes un extremo derecho que más o menos te convence en ataque, igual no es tan necesario el ajuste. Y después creo que también ese pase a carrileros venía también motivado por activar los tres carriles, y en eso ya estamos viendo que el comportamiento de los extremos del Barça y de los laterales en consecuencia está siendo un poco matizado. No estamos viendo esos laterales que de inicio ya son extremos, sino que vemos unos laterales que parten atrás teniendo protagonismo, y en este sentido concuerdo mucho con Jordi en ese rol. Sergi Roberto me encaja mucho porque es ese perfil de lateral que puede dar salida un poco con sentido de centrocampista, que al final su formación viene de ahí, y a medida que avanza la jugada ya sí que van a zona de extremo, pero no es ese lateral que habíamos otras temporadas que como el extremo no estaba nunca allí, ya empezaban teniendo que ser ese jugador por delante. En principio, si Koeman logra tener un buen Ansu Fati, un buen Dembélé, o no sé si quizá Demir termina siendo una sorpresa y le funciona allí, quizá no tendrá tanta necesidad de hacer ese cambio a línea de 5, aunque es verdad que el tema de las salidas, si no funciona de los laterales, pues está ahí. Estamos viendo que cuando Busquets baja entre centrales, tiene cosas buenas, pero también tiene cosas malas. Busquets es un medio centro que cuanto más cerca del campo rival, cuanto más cerca del área contraria, mejor, más que no de la propia, y ahí el Barça se tiene que tomar tiempo para permitirle llegar. Puede estar cerca del área al principio, pero luego le tienes que dar tiempo para que llegue al campo rival, si no va a llegar. En tema de... ya nos vamos un poco alejando del sistema, que a la gente sí que es verdad que le parece muy, muy importante, pero luego, en verdad, el partido evoluciona y tú te mueves en función de lo que va ocurriendo y de lo que tú tienes planeado. Estamos hablando ya de temas como... ¿qué lateral es el mejor exponente? Habláis de Sergi Roberto y de su capacidad para ir por dentro. Está la opción de Dest, que de lateral quizás todavía no tiene la plena confianza de Koeman, como para sentarse durante 15, 20 partidos seguidos. Está Mingueza, se marchó Emerson, y al final incido en que, salvo que se viera también el lateral en función de qué extremo tienes, ¿no? Si tu extremo es Demir, que va a ocupar la banda en contadas ocasiones, porque se va a ir para adentro para pedirle al pie, sí que a lo mejor necesitas un lateral que te recorra más la banda. Si es Dembélé, que sí que le colocas cual chincheta abierto en banda derecha, mientras el extremo izquierdo y el delantero se asocian y se mueven, porque estamos viendo eso mucho, ¿no? Al final el Barcelona, por ahora, los atacantes, salvo uno, hay un 2+1. No sé cómo lo ves, Jordi y Albert. 2 que vienen a recibir
casi siempre, y uno que está como referencia o bien tirando desmarques de ruptura a la espalda o bien sujetando un poco a los centrales. Incluso con Griezmann, que era el que hacía más las veces también de compañero de Braithwaite en estos partidos, más arriba. Perdón, no sé cómo veis vosotros el encaje. Hay multitud de opciones, porque es que los nombres, es que Luke de Jong que acaba de llegar, pero está Kun cuando se recupere, a ver cómo está. Dembélé a ver si se recupera. Ansu Fati, que es un nombre muy potente, si está... Hay muchas opciones al final. O sea, Koeman tiene una paleta de recursos en la delantera genial. No sé cuál es la que más os gustaría, la que más cabe... no porque sean los mejores jugadores, sino por el funcionamiento del equipo en estas jornadas y lo que fue el año pasado. ¿Cómo lo veis? El tema de nombres o de encajes entre tríos, parejas. Hombre, en ese sentido, en la línea de lo que comentaba Jordi, a mí Memphis y Ansu, en ese perfil izquierdo del ataque, me encajan mucho. Por la naturaleza de los dos, que Memphis es más de venir al apoyo, Ansu de romper. Memphis parte de dentro, pero le gusta caer a banda, lo estamos viendo ya estas semanas con Braithwaite, y Ansu al contrario, parte de banda, sabe fijar la amplitud como extremo, pero después es un jugador que termina dentro. Y esa pareja me encaja muy bien. Y compensando eso, me encaja quizá más un extremo un poco más fijo en la derecha. Que si ellos dos van a trabajar la banda izquierda más desde, digamos, penetrándose, intercambiándose roles, que en la derecha puede haber un jugador más fijo, también pensando que ese lado izquierdo puede atraer más atenciones del rival. Al final, si por ahí cae Memphis, si el Barça sale por Jordi Alba, estará seguramente Pedri también en ese sector. Es probable que sea el lado del Barça que atraiga más atenciones, y un extremo esperando en la otra orilla, pues es de suponer que tenga más situaciones de 1 contra 1, por ejemplo. Y ahí sí que es verdad que es una enorme incógnita, como muchos que tiene el Barça, pero Dembélé podría ser un perfil que encajara haciendo ese rol. Demir lo hemos visto poquito, pero también podría ser ese jugador que pueda esperar algo más abierto, esperar esas situaciones de 1 contra 1 y compensar por ahí. Porque es verdad que la cuestión de la profundidad, tanto Ansu te la da, como Memphis también es un jugador que es verdad que le gusta más venir al apoyo, relacionarse a veces con un guarda centrocampista, pero no es un jugador que solo tenga esa... Exacto, es más versátil, no solo tiene esa cara, sino que después de acercarse es capaz de romper. O sea, al final, Jordi, un poco el 11 de la delantera, vamos a quedarnos con la delantera. La delantera, ahora mismo, obviamente, sin Griezmann no se podría repetir, pero Demir en el puesto de Griezmann, con diferencias, y Ansu donde Braithwaite, por ejemplo, es similar, da un salto de calidad. No sé cómo ves tú. Sí. Está también la opción. Es que al final tiene muchas, lo de Dembélé. Sí, no, sobre lo que comentaba, como Luke. Sobre lo que comentaba Albert de tener un extremo por derecha en lado débil para crearle ventajas y que tenga 1 contra 1. Esto es algo que he pensado los últimos días, porque creo que si el Barça hubiese sabido que Messi se iba, que Griezmann se iba, que Trincao se iba y tal, quizá a principios de verano a Konrad de la Fuente no se lo hubiesen sacado, porque se lo vendieron por 3-4 millones. Al final es una venta más significativa por eso del jugador seguramente que otra cosa. Y a ver, yo con Konrad siempre tuve la sensación de que no era un jugador que estaba para ser jugador del primer equipo del Barça, pero hay casos como estos que, aunque por nivel intrínseco no te vaya a dar para hacer carrera, en momentos puntuales sí que puede ser un role player, como dicen en Estados Unidos, muy útil. Y aquí te meto el tema para que no nos vaya el tiempo. Porque al final es distinto. De lateral, pero es distinto. Por ejemplo, es que Konrad tiene un colmillo buscando el... pero quitando el tema de Konrad, que yo creo que el jugador no le convencía a Koeman, como no le convencía a Collado, etcétera, etcétera. No, claro. Pero, sí, pero aparte de Dembélé, esa opción de extremo abierto en derecha... Sí, Demir, a ver... Y aquí te puedes meter también al ver, Demir me gusta, pero... A ver, va a sonar a perogrullo, pero creo que está verde. Y yo a Demir le vi unas cuantas veces en el Rapid de Viena y tal, y es un jugador que creo que de momento lo que necesita es que vaya entrando poco a poco en contextos que le benefician, y pienso que ahora mismo cuando mejor puede entrar es... Aunque puede sonar paradigmático porque es un jugador que puede parecer muy finito, muy liviano, creo que en escenarios de ida y vuelta donde puede conducir transiciones y marcar diferencias, tanto con el traslado
cuando es el conductor, como con el desmarque, sabe gestionar muy bien contragolpes y creo que ahí, en este tipo de escenarios, puede ganar confianza, sumar cifras, etcétera. A ver, yo ya dije, a mí la pareja Memphis-Ansu me parece la mejor y creo que ahora mismo el Barça no tiene otra garantía como para jugar con 3 arriba. No digo que no vaya a suceder y si tuviese que apostar diría que Koeman va a seguir con 3 arriba. ¿Quién? No lo sé, quizás Braithwaite, depende de cómo vuelva tirado a derecha, porque al final Braithwaite, si juntas por izquierda, no será un jugador de desborde, pero sí que es un jugador que tiene mucho punch atacándote las espaldas del lateral, moviéndose entre central lateral, etcétera, atacando el segundo palo también. Y bueno, lo que pasa que, claro, como decíais, depende al final, Jordi y Albert, en la derecha hemos visto también a Braithwaite en Dinamarca. Luego hay que ver también. Es que el Braithwaite de Dinamarca encima te juega por dentro y hace una Eurocopa buenísima. Sí, un momento, si puedo terminar con esta intervención. Sí, acaba. Lo que también quería decir sobre Ousmane es que Ousmane por derecha, si juega Ousmane por derecha, sí que va a necesitar volver a la función que le entregó Ronald de febrero, abril más o menos de la temporada pasada, no, esta fue de punta, antes de Navidad. Antes, sí, por ejemplo. Sí, noviembre, diciembre, cuando jugó pinchado por derecha. Que tuvo una paciencia que nunca antes se le había visto y al final Dembélé parece muy extremo, pero la realidad es que es un media punta que necesita pisar los 3 carriles, ir deambulando a lo ancho de 3 cuartos. Pero creo que el mejor Dembélé en este Barça... necesita igual el equipo, no tanto, pero él lo necesita. No, es que por eso lo digo. Creo que el mejor Dembélé en este Barça se tiene que ver sectorizado, aunque se lo desnaturalice, porque es un jugador que a este nivel no te sabe. Ya no es que no te sepa utilizar, sino no sabe comprender la libertad. O sea, yo si tengo por un costado a Ansu y por el otro Dembélé, la libertad se la voy a entregar a Ansu, porque la sabrá entender y aprovechar. Y Dembélé creo que también depende mucho de qué lateral tiene por su perfil, porque a mí de este es un jugador que me gusta mucho. Pero juntar por un carril derecho a Dest y a Dembélé, que son 2 jugadores que ahora mismo ya no es que ambos quieran abrir, sino es que no tienen pausa. Entonces pueden morir muchas posesiones ahí, se pueden ahogar muchas. Y a Dembélé sí que creo que le beneficia mucho tener a Sergi Roberto detrás para que le encuentre en el momento dado. Pero bueno, es que van saliendo más cosas. En ese sentido, por eso comentaba que me parece relevante para el caso del extremo lo que ocurre en el lado opuesto. Porque un perfil más de finalizar la jugada, de acelerarla, me encaja con ese Dembélé, incluso con ese Serginho Dest. Incluso me parece beneficioso para el francés a nivel de espacios. Al final, Ousmane es un jugador que en espacios reducidos puede tener más problemas para encontrar esa pausa. Ahora habláis de la temporada pasada, ese tramo que pasa, ese tramo que vive Dembélé en extremo derecho es el lado fuerte de Messi, es el lado fuerte del Barça. Si imaginamos un Barça donde ese lado fuerte es el de Ansu y de Memphis en izquierda, para Dembélé seguramente se le genera un escenario más favorable, con más espacios, con más capacidad de poder moverse con más libertad, manteniendo el rol de extremo, pero sí pudiendo acudir a más zonas y esperando la jugada arriba. No ser ese jugador que muchas veces le hemos visto, que le gusta bajar y participar y seguramente ahí no tiene la pausa y se precipita, sino ser ese jugador donde la jugada ya le viene arriba, que progresa por izquierda, o que son Memphis y Ansu los que la cocinan, y él tiene ese rol en la frontal, en el lateral del área, de ser el agitador, el jugador que pues termina de acelerar la jugada y generar la ocasión. También, por ir cambiando, es que al final, como nos metamos caso por caso, nos chapan la cuenta de YouTube. Y seguro que a la gente le va a gustar y va a querer seguir sumando minutos de vídeo. Pero para dejarles con las ganas sí que haya un segundo. Centrocampistas, tema de centrocampistas. Obviamente los titulares, los del año pasado, lo jugaron casi todo, Busquets, Pedri y De Jong. Aparece por ahí el nombre de Gavi, aparece el nombre de Nico. No sé cuántas probabilidades de que jueguen mucho o poco, en función también de los minutos que tengan de asueto Pedri, De Jong, Busquets. Sergi Roberto ha contado mucho, ahora sin Emerson puede volver un poco al lateral. Pero a mí me convence, bueno, a Koeman le convence Sergi Roberto de interior. Lo vimos el otro día y lo vemos en San Mamés y lo vamos a seguir viendo, me parece. ¿Cómo va la configuración? Esta es fácil, ¿no? Los titulares son los mismos del año pasado. El orden suele ser izquierda, Pedri, De Jong, derecha, sí. Aunque el izquierdo suele tender más hacia la base y a lo mejor De Jong este año sin Messi no tiene tanto que ocupar
digamos, ¿cómo decirlo? Compensar los movimientos del extremo derecho. Eso es muy Vamos a ver importante. qué extremo, claro. Claro, la baja de Messi, o sea, es verdad que el mediocampo es el que todos lo tenemos en mente, Busquets, Pedri y De Jong, que en principio es la principal certeza que era Koeman de la temporada pasada. Pero a mí me parece que la función de los interiores, el papel, el escenario que tienen los dos interiores cambia mucho sin Leo esta temporada. No quiero decir que no vayan a ser titulares ni fundamentales en el equipo, pero sí que lo que los rodea es muy diferente. Pedri vimos la temporada pasada que era el nuevo socio predilecto de Leo, ese jugador que sobre todo servía para mantener conectado a Messi en la jugada, que le ayudaba, que le facilitaba que se pudiera mover libre por la media punta y él compensaba, que recibiera arriba. Pedri va a tener que buscarse otro rol en ese sentido porque ya no tiene a Leo ni un jugador réplica de Leo en esos mecanismos, sino que para el interior izquierdo habrá que construirse otros escenarios con Memphis, con Ansu, con quien sea. Y el caso de De Jong lo comentabas tú. Vimos un De Jong muy llegador, muchas veces siendo el referente en el área en la jugada de ataque del Barça, esperando ese balón cuando llega a zona de remate. En principio suponemos que este año el Barça tiene una referencia como 9 no fija si es Memphis, pero sí algo más presente. Y hablemos puede ser un extremo. Al final Braithwaite, o puede ser sí. De Jong un papel más fijo, Braithwaite lo puede hacer. Al final, lo que decíamos, ¿no? Un delantero de los tres fija más, tira del desmarque, que puede ser Ansu, puede ser Braithwaite, puede ser Luke De Jong, puede ser Agüero. O sea, al final son muchos nombres que pueden hacer muchas funciones. No, y incluso el que fije menos fijará más que el de la temporada anterior, ¿sabes? Memphis es verdad que puede ser un 9 participativo, muy falso 9, pero después es un jugador que entre centrales espera la jugada allí. Y en ese sentido, De Jong hará menos falta arriba y lo veremos más atrás. Y seguramente eso cambia también los equilibrios en la zona de medios. Para ti, Jordi, también el interior izquierdo que baja junto a la base, incluso y ya si Busquets encima tiene que ponerse en línea entre centrales o a los costados, directamente ejerce de primer volante y de segundo volante es el interior derecho un poco más largo, pero los interiores para mí no son tan interiores como podría ser en un 4-3-3. No están en la generación del juego en 3/4, sino que aparecen, son apoyo. ¿Cómo ves tú esta ausencia de Messi, etcétera? ¿Con qué te quedas de estos primeros partidos, de la composición de la plantilla respecto a los centrocampistas? Creo que lo de Frenkie o sea, lo que comenta Albert sobre Frenkie es importante desde un punto de vista futbolístico, la ausencia de Messi, pero es que también jerárquico, porque es que Frenkie ahora mismo es el jugador más mandón que tiene el Barça en plantilla, que más le gusta relacionarse, que más le gusta sumar intervenciones, que más le gusta conducir. Y una cosa es que la jugada se acelere o que la jugada se rompa en campo rival cuando recibe Messi, otra cosa es que lo haga cuando recibe Frenkie, cuando lo hacía Messi antes, y otra cosa es que lo haga ahora cuando recibe Frenkie. Son 20 metros más abajo que el equipo tiene que estar listo para movilizarse mientras que la jugada crece y poder estar listo para presionar la posible pérdida. Entonces, es un tema que lleva todo su proceso detrás en entrenamientos, pero sí que pienso que Frenkie va a aparecer más abajo, como ya empezó a hacerlo a finales de marzo, más o menos. Recuerdo un partido en Sevilla, por ejemplo, en Liga, que es muy paradigmático, que ese día ya se empieza a ver más el Frenkie del Ajax, porque yo creo que la curva que construyó Koeman el año pasado con Frenkie fue interesantísima, porque en los primeros meses no jugaba, pero no era él. Luego se pasa un par de meses muy relacionado a llegar de segunda línea, a sujetar arriba, a ganar confianza realmente. Cambia el rol totalmente, ¿no? Cambia de rol completamente. A ser un jugador de... Exacto. Y gana confianza sumando cifras, y una vez esa confianza ya devuelto, le vuelve a entregar más peso abajo y ahí ya se está viendo el mejor Frenkie que hemos visto hasta ahora. Pero os hago una pregunta. Desde el perfil derecho, yo creo que sí, pero desde el perfil derecho también puede hacer eso que hace, o al final va a obligar a que, bueno, al final como los de arriba se mueven por donde les apetece, a lo mejor Pedri también tiene que compensar muchas veces y irse hacia el otro costado, porque la tendencia de Jong y de cualquier jugador diestro de este perfil es irse hacia la izquierda, y cuanto más abierto y más campo vea,
mejor, porque más cómodo va a estar. Sí. Desde la banda derecha o desde ese interior derecho, al final, si el interior izquierdo y el derecho están así, el equipo puede ponerse así, no ocurre nada. Bueno, lo he hecho al revés, pero se me entiende. El efecto espejo es lo que tiene. Se puede hacer, subiendo a Pedri arriba, que incluso es la posición que venía ocupando en la selección de Luis Enrique en la Eurocopa, que era Coque, el interior derecho, que más bajaba junto a medio centro, y Pedri era un poco más nexo entre extremo y demás, de lado a lado. Se puede ver a De Jong partiendo de la derecha o va a tender siempre hacia la izquierda y reconfigurar un poco ahí, pues Busquets y Pedri tendrán que estar al loro para compensar. Yo no lo descarto, yo creo que lo puede hacer, de hecho lo hemos visto hacerlo también en el perfil derecho. Lo que ocurre que, por un lado, si De Jong gana mucho peso, esto que estamos comentando, si gana jerarquía y es un poco el Barça de Jong, al final le beneficia más el perfil izquierdo que el derecho, aunque puede hacerlo en los dos, pero le beneficia más el izquierdo. Y también lo que comentábamos del lado fuerte al lado débil. No es lo mismo hacer de cerebro en el lado donde se va a juntar, en principio, el juego del Barça. Lo vimos el otro día, que cuando salió Pedri pasó De Jong a la izquierda y cerca de Memphis se entendieron muy bien, porque Memphis atrae también más en ataque, cae hacia ese sector izquierdo. De Jong es como la réplica inmediata justo por detrás, se alimentan el uno al otro. Yo no descarto para nada que en esta posible reconfiguración de los roles y los papeles de los interiores del Barça esta temporada terminemos viendo un cambio de perfiles. Eso para encajar mejor o beneficiar más a este De Jong más mandón, y veremos a Pedri también buscar nuevos espacios y nuevas sociedades para el juego del Barça que tiene que construirse. Sí, y además el Frenkie por derecha que se abre, se lateraliza o pisa la base para dirigir el ataque él, sí que pienso también que no es lo idóneo, porque por izquierda le queda todo más natural en temas de orientación, etcétera, orientación en el gesto y en la mirada, en lo que busca, aunque Frenkie por derecha sí que tenga los tobillos, la cadera, como para poder zafarse, meterse hacia adentro y que no le queme el balón y darle continuidad. No solo acelerar primero, sino acelerar y luego darle continuidad a la jugada. Sino que me parece importante porque con lo que estábamos hablando antes de los extremos, al final si Frenkie se abre por derecha, abajo, a ver, sí que sonará muy académico, pero es que alguien tendrá que ocupar ese cuadrado por derecha. O tendrá que caer el punto o tendrá que entrar el extremo. Y al final aquí ya entras en dinámicas de Dembélé, por ejemplo, metiéndose hacia adentro, que no es lo que le sienta más, aunque sí que sea eso él como jugador, pero al Barça no es lo que le sienta más. Por ejemplo, lo ha hecho, lo hacía Memphis y lo ha hecho Griezmann en estos partidos. Claro, al final ocupar ese puesto o esa zona de interior, vamos a llamarlo. Sí, no, al final dependería mucho de un descenso del punta, mientras que va basculando la jugada hacia ese sector. Al final, si se construye el lado fuerte, el punta siempre te puede caer al costado fuerte, aunque teóricamente la quieras iniciar por el otro costado. Pero a mí tampoco me extrañaría, aunque el tener a Pedri como conector de jugadas y de pases en costado fuerte no es mal negocio para nada, porque el chico te aclara todas las jugadas. Y el tener ya no voy a decir a Frenkie para acelerártelas, porque es más que un acelerador, pero el tenerle ahí contribuyendo y en algún momento dado poder girar y que él te suba la marcha, también me parece bastante interesante. Última pregunta, porque el tiempo se nos echa encima y tenemos otros proyectos de vídeo. Este va a ser el primero, así que no pasa nada, lo podemos decir para crear hype. Respuesta corta. Pareja de centrales. Si el Barça juega con 3 centrales es mucho más fácil. Si juega con 2, el zurdo, quitando a un tití, es Lenglet. Pareja de centrales para vosotros. La más complementaria, teniendo en cuenta la salida de balón, teniendo en cuenta la contundencia, las labores defensivas, teniendo en cuenta todo. ¿Cuál es la que más os convence? ¿Cuál es la que creéis que va a usar Koeman o que se va a sentar? La que os gustaría y la que creéis que se va a sentar. Mucha gente dirá Piqué Araujo, otros dirán Eric y Araujo, Eric y Piqué. Lenglet, ya te digo que por ese tema del perfil zurdo va a aparecer, pero claro, su año y pico y medio atrás es como es.
Albert, Jordi. Disparo, pues yo diría Piqué Araujo. Yo creo que es la que más me encaja a mí. Creo que este Barça tan de supervivencia que imaginamos esta temporada, no sé si se puede permitir no jugar con un central como Araujo, que es un apagafuegos de problemas en defensa. Ya se vio la temporada pasada como la seguridad defensiva del Barça cambiaba muchísimo. No porque Araujo le diera estructura defensiva, sino porque era un jugador capaz de solucionar los fuegos que se encendían. Y yo creo que es ese jugador. Muy bien tiene que ir la temporada del Barça para poder prescindir de ese tipo de central. Para Piqué, Eric, ¿no? Jordi, exacto. Ese tipo de parejas para un equipo que funcione todo muy rodado y que salga todo muy bien. Y no sé si el Barça esta temporada está en disposición de aspirar a eso. Y a partir de ahí, yo creo que la jerarquía de Piqué, también la madurez defensiva que tiene superior sobre él, le dará ventaja, aunque veremos también el estado físico de Piqué, que es otra de las incógnitas. Yo creo que si Gerard está para Koeman, va a ser esa la pareja. Si no, le doy más opciones a Eric por delante del Lenglet, porque el francés tiene una temporada muy floja y hemos visto que Koeman en Eric sí que confía. Sí, es lo que comenta Albert. A ver, el Piqué-Eric sería una buena pareja para un equipo que ya que está engrasadísimo todo y que te la pierde arriba en los costados y que lo que hacen es gestionarte un alejado, presionarte y sacarte el balón. Pero el Barça actualmente no es esto, aunque le gustaría serlo. A mí también me parece Araujo-Piqué la más complementaria y la más realista con la actualidad. Porque al final también pienso que Koeman confía mucho en Eric García y que Eric García, para mejorar sus áreas de oportunidad, se las tiene que afrontar, las tiene que vivir. Pero es que el Barça ahora mismo no puede permitirse que Eric García vaya aprendiendo, como por ejemplo pudo aprender hace 2 semanas en San Mamés, que era un partido que a priori antes ya se podía prever que iba a suceder un poco lo que sucedió. Entonces creo que sí, que es Piqué Eric García, a expensas de que puedan haber 1000 variaciones dependiendo de rival, de plan de partido, o de lesiones o de disponibilidad. Lo iremos viendo, ¿no? Al final hay muchas soluciones infinitas. Toda la gente se les ocurre a Koeman. Por ejemplo, el problema que comentábamos antes de Busquets abajo, que no le da tiempo, pues a lo mejor en vez de Busquets de centrales tienes que poner a De Jong, que a ese sí que le da tiempo a subir. Infinitas las opciones que tiene Ronald Koeman, infinitas los problemas, las ocurrencias que va a tener el FC Barcelona en esta 21-22, que acaba de comenzar, que ha habido muchos cambios el último día de mercado, así que de aquí a diciembre el Barça será un equipo totalmente distinto. E igual Jordi y Albert se pasan de aquí a diciembre algunas cuantas veces más para ver cómo avanza y ver cómo vamos viendo, ¿no? al Barça. Jordi, un placer tenerte hoy aquí en tu debut. Espero que te hayas sentido cómodo. Sí, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, espero volver pronto. Te esperamos. Y Albert, lo mismo te digo. Yo creo que ya has estado aquí más de un día. Un placer, como siempre, que estés aquí con nosotros. El placer es mío y charlar de fútbol siempre apetece, así que cuando queráis. Pues esto es todo por ahora. Seguimos aquí en Estadio Johan. Adiós.